Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar en nuestro programa de hoy con el referente de UCRA aquí en Formosa, que nos va a explicar a su criterio, bueno, cómo están hoy por hoy con el tema del transporte, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Oviedo? Gracias por venir. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y bueno, siempre en la lucha tratando de buscar una solución a la situación del transporte, que es una cuestión muy delicada. De un tiempo a esta parte, si tuviera que definir cuáles son los desafíos más importantes que estuvieron atravesando, en este caso con el transporte urbano de pasajeros, ¿qué nos diría? Bueno, los desafíos que nosotros fuimos afrontando durante todo este tiempo, primero que nada la cuestión salarial, que fue una situación muy compleja a raíz de diferentes factores, como ser la repartición del Fondo Compensador del Transporte que reciben todas las provincias, que es totalmente desparejo a lo que recibe el AMBA, ¿viste? Que es Capital Federal, el Gran Buenos Aires. En definitiva, considero que hay una discriminación y falta de federalismo en cuanto a la repartición del mismo, porque tengamos en cuenta de que el 82% del Fondo Compensador del Transporte queda en Capital Federal, el Gran Buenos Aires, y el 18% tienen que dividirse entre todas las provincias restantes. Dios mío, tan poco, sí. Sí, esto hace a que se genere una crisis en el transporte y haya situaciones complejas como ser la tardanza o la falta de pago de salario. Es como que el gobierno nacional divide en dos partes, digamos, para los pasajeros de primera y los pasajeros de segunda. ¿Por qué los pasajeros de primera y de segunda? Porque en Capital Federal vos te vas y tenés un boleto de 40, 50 pesos porque la mayor parte del subsidio se concentra en Capital Federal. Y en las provincias estamos oscilando un pasaje de 80 a 120 pesos. Ahí ya notás la diferencia que hay entre ambos sectores. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos tenido desafío de que no falte el salario y el pan en la mesa de cada trabajador, como así también desde nuestro sector venimos, digamos, haciendo los reclamos debidamente a nivel nacional, poniendo en conocimiento a las autoridades competentes de la provincia de la situación delicada en la cual está el transporte. ¿Y qué pasa con Crucero? Uno se pregunta, ¿no? ¿Realmente las cosas están tan mal? ¿O de qué imagen ustedes tienen, inclusive del mismo testimonio de los compañeros? Bueno, la verdad que la empresa Crucero del Sur está pasando por la misma situación en la cual están pasando varias empresas de otras provincias. Por eso justamente desde nuestro sector sindical veníamos haciendo hincapié a las autoridades municipales que se haga una auditoría en la empresa Crucero del Sur para saber en realidad cuál es el punto en cuestión y cuál es la ecuación económica de la empresa, si en realidad está en crisis o no está en crisis, porque en base a esa auditoría seguramente se verán los resultados y cuál es el diagnóstico para atacar esa enfermedad. En estos primeros días, pues por ahí no creo que no pasó ni una semana todavía, ¿no? En este caso, el referente de la Subsecretaría de Gobierno, ¿no? De el municipio de la ciudad, que es el doctor Fabián Cáceres, ¿no? Desde su arribo ahí, revisando todo, ¿mejoró en algo las condiciones en las cuales están hoy por hoy? Bueno, sí, la verdad que... ¿O por ahí es muy temprano para hacer una evaluación? No, creo que en estos días se notó la mejora, tanto en el servicio como así también en cuestiones salariales de los trabajadores, porque nosotros, el sector de trabajadores cobra su salario el cuarto día hábil. Hoy estamos en el tercer día hábil y ya nos comunicaron de que hoy van a estar depositados los sueldos, así que en ese sentido mejoró y también la frecuencia mejoró bastante a lo que fue semanas anteriores, que era, digamos, un reclamo constante y un malestar de los pasajeros por la falta de unidades en la calle, por falta de combustible y todas esas cuestiones que hacen a la crisis más o menos que estamos hablando. Pero
de que falta mejorar más, pero ya se empezaron a ver los resultados tanto en la calle como en el sector laboral de los trabajadores. Claro. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el gremialismo? Bueno, ya van, digamos, en la UCRA 4 años, pero en el gremialismo ya más de 15 años. Claro, a la cabeza por ahí hace 4, ¿no? Sí. Digo, me imagino que, bueno, habrás visto pasar diferentes gobiernos, diferentes administraciones en todos los ámbitos. ¿Es difícil que no se meta lo partidario en los conflictos gremiales? ¿Puede pasar que no esté ocurriendo eso? ¿O no se descarta que también haya otros intereses poniendo palos en la rueda para que funcione todo bien? ¿Cómo lo ven ustedes, digo, en el día a día? Bueno, siempre la cuestión política quiere meterse en este tipo de cuestiones, que la verdad es repudiable desde mi punto de vista, porque cuando hay una situación como esta, que no es solamente acá en Formosa, sino que es a nivel nacional, creo que las autoridades competentes o el sector político, como se quiera llamar, en lugar de salir a pegar, hay que hacer proyectos. Sí. Hay que atacar a esa problemática y buscar la solución conjuntamente, porque acá lo que tenemos que buscar en este sector, una política seria de transporte en donde estén involucrados todos los sectores, tanto el sector municipal, el sector provincial, el sector gremial y el empresarial. Entonces, discutir cuál es la problemática de cada sector para buscar una solución, no, digamos, estar atacando políticamente, buscando rédito político ante esta situación grave. La verdad que es repudiable desde mi punto de vista. Es como tirar más sal en la herida, parece, ¿no? Sí, tal cual. Sí. No, pero uno pregunta, por la experiencia que uno tiene. Pues yo, a 30 años haciendo periodismo, me acuerdo que hemos pasado de todo. Sí, la verdad que si nosotros hacemos un análisis desde el 2001 en adelante, y hubo muchos altibajos, hemos tenido que luchar con la flexibilidad laboral, con la reforma laboral, que bueno, después hubo un cambio de gobierno y se fueron adquiriendo muchos derechos que nosotros hemos perdido. Es más, creo que en nuestro sector, que es el transporte, en el gobierno del señor Mauricio Macri, habían sacado todo lo que es los subsidios al transporte los subsidios al transporte, que eso hacía un buen funcionamiento durante el gobierno de Néstor y Cristina. Yo me acuerdo que varias empresas en diferentes provincias del país han colapsado. En el caso de Formosa, cuando empezó a haber este tipo de crisis, este tipo de cuestión, el gobierno provincial se puso la cuestión al hombro y oxigenó con un subsidio provincial a las empresas de transporte para que justamente no pase lo que pasó en otros lugares del país en donde colapsó el servicio de transporte público de pasajeros. Y bueno, hoy podemos decir que el transporte todavía está en pie y que esta auditoría que se le está haciendo a la empresa Crucero Sur, yo para mi punto de vista, se lo hizo a tiempo antes de que esto colapse y esté cada vez peor, porque hoy tenemos digamos, un servicio que está digamos, mejorando a raíz de este control que se le está haciendo, y esperemos que esto siga. Claro, sí, uno se pregunta, ¿no? En base a todos estos acontecimientos que se van dando, hoy por hoy, ¿cuántos son en lo que sería el gremio o los que están trabajando, mejor dicho, dentro del transporte en general? Bueno, en general está digamos, el transporte acá en Formosa está dividido por los trabajadores de corta, media y larga distancia. Corta, media y larga distancia, sí. Lo que el transporte urbano de pasajeros son aproximadamente 265 trabajadores, y después oscilan entre 180 trabajadores en lo que es media y larga distancia, y después lo que dividido. Exactamente, están divididos. Pero hoy por hoy el desafío es mejorar el transporte público de pasajeros que sea acorde a las necesidades de los ciudadanos
Formosa. Claro, y uno se imagina, ¿no? O sea, son 500 más o menos en general, más o menos, o sea, son Sí, cuántas familias para hablar, ¿no? Sí. Aproximadamente así 500 trabajadores y 500 familias. ¿Cuál deberían ser para ustedes los objetivos que deberían organizarse como prioridad para los que pueden resolver el problema del transporte? Bueno, la prioridad, el objetivo y las prioridades es mejorar el servicio, los horarios y la frecuencia, como así también la situación salarial de los trabajadores, que siempre esté a tiempo y forma, porque como yo siempre digo, podemos discutir muchas cosas, pero cuando se trata de la cuestión salarial de los trabajadores, que es netamente de carácter alimenticio, claro, sí, tiene que ser prioridad, tal cual. Te agradezco mucho el tiempito que te diste para venir a contarnos cómo está todo. Sé que estuviste en Buenos Aires, ¿no? Y por ahí el mal de muchos no hace el consuelo de los tontos en este caso, pero ¿cómo están los demás compañeros? Porque se supone que hay lugares en los que debería estar mejor porque el gobierno nacional invierte más fondos. ¿O está siempre igual en todos lados? No. Como te dije al principio, Capital Federal se lleva la mayor parte de los beneficios del Fondo Compensador del Transporte, y es notable de que este gobierno nacional haga esa diferencia, porque notamos que hay pasajeros de primera y pasajeros de segunda. Pasajeros de primera porque se paga un boleto de 40, 50 pesos, siendo que en las provincias estamos oscilando con un pasaje de 80 a 120 pesos. Y esto es justamente por la cuestión que estamos hablando, por la mala distribución del Fondo Compensador de Transporte, porque si el transporte no es subsidiado, el precio del boleto va directamente al bolsillo del ciudadano. Va a pagar un boleto excesivamente caro, digamos. Porque claro. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de lo que es la tarifa, anteriormente yo recuerdo cuando comenzaba en las actividades del transporte y en las actividades gremial, el precio del boleto se comparaba con el precio de un litro de nafta. Y hoy un litro de nafta, ¿cuánto es el precio? Claro. Y tenemos un boleto de 80 pesos hoy acá en Formosa, o sea que hay diferencias. Yo creo que una Coca-Cola está a 450. Totalmente. 600 en algunos lados. Exactamente. Y bueno, eso es lo que una rosca de Pascua a 1.000 pesos. Ahí está, mira. Eso uno no entiende a veces cuando dicen que hay que sí o sí actualizar el precio, que prácticamente quieren incendiar todo, ¿no? Y tampoco se puede sostener con lo que se está dando, es imposible. Sí, yo creo que el tema de tarifa es un tema delicado, que ataca un poco el bolsillo del pasajero, más si tiene que pagar cuatro veces al día o 6 veces al día, pero también hay una realidad de que si es que hay un aumento de tarifa, siempre yo digo que tiene que ir acompañado de un buen servicio, porque también un buen servicio requiere de costo. Tal cual, sí. Y los costos hoy están totalmente elevados, como ser el combustible, las cubiertas, los repuestos, todo, digamos, en cuestión de que funcionen las unidades para que estén en la casa. O sea que todo va de la mano. Todo va de la mano, sí. Imposible pensar una política que tenga que ver con mejorar el transporte si no se tienen en cuenta todas esas aristas, ¿no? Sí, totalmente. Por eso nosotros, te vuelvo a decir, celebramos esta auditoría. ¿Les parece que es lo adecuado? Nos parece lo adecuado porque es la mejor forma de saber cuál es el problema en cuestión y atacar. No andar, digamos, opinando sin antes ver los resultados, digamos. Yo siempre fui partidario de eso y yo hace rato vengo solicitando esta cuestión para que se lleve a cabo, y bueno, llegó el día y se están, digamos, viendo los resultados, así que me pone muy contento de que vaya mejorando de a poco el servicio en la calle. Falta más, sí, y ojalá que siga mejorando, como así también la situación salarial de los trabajadores. Tal cual, gracias por venir.
Bueno, nos vamos a organizar en el estudio un ratito, hacemos una pausa y ya volvemos con más cositas para contarles.